Buenos días, hoy es la versión de la pizza de Doña Marga. Este procedimiento de pizza es para una pizza italiana. No es tan fácil como algunas otras versiones que pudiéramos haber preparado. Lleva muy poca levadura comparado con otras mezclas. La masa tampoco es tan fácil de manejar porque es un poco más húmeda. Pero bueno, todo ese procedimiento más complicado nos da una pizza muy rica, que es muy delgadita, crujiente, muy esponjadita. Y bueno, nosotros la hemos preparado ya algunas veces con resultados que han ido mejorando poco a poco. Así que esta vez esperamos que la vean y les guste mucho la receta y les guste mucho la pizza cuando la preparen. Recuerden que la lista de ingredientes y el procedimiento en español, inglés y alemán están en la descripción del video. Disolvemos completamente la levadura en el agua a temperatura ambiente. Si el agua está muy fría, la levadura no se activará, y si está muy caliente se activará de más. Por eso debe estar a temperatura ambiente. Ahora disolvemos la miel. Agregamos esta mezcla a 2/3 de la harina y revolvemos bien hasta obtener una mezcla uniforme. Esta mezcla queda muy pegajosa, pero no te preocupes por eso ahorita. Esta es más o menos la consistencia que deberías tener. Dejamos reposar por 1 hora cubierta con un paño, preferentemente en un lugar cálido. Ahora vamos a añadir esta mezcla a la harina restante. Agregamos también el aceite y la sal. Amasamos intensamente por aproximadamente 10 minutos en máquina o aproximadamente unos 20 minutos a mano, hasta obtener una masa elástica, aunque probablemente un poco pegajosa aún. Esta es más o menos la consistencia que deberías tener. Colocamos la masa en un molde. Le untamos aceite por encima para que no se reseque la masa. Y la dejamos reposar nuevamente por 1 hora, cubierta con un paño. Ahora vamos a dividir la masa en varias piezas. Espolvoreamos harina para poder manejar la masa más fácilmente. Cortamos la masa en 4 pedazos.
Cada pieza queda como de unos 250 gramos. En un molde que sella herméticamente, espolvorea harina y coloca dentro una de las piezas que acabamos de cortar en forma de bolita. Ponle otro poquito de harina encima. Y cierra bien el molde. Como alternativa puedes colocar las piezas en charolas y cerrar bien con una bolsa para que no pierdan humedad. Dejamos reposar las bolitas entre 6 y 8 horas. Este paso es muy importante ya que esta masa contiene tan poca levadura que necesitará tiempo para elevar lo poco que elevará. Mientras dejamos la masa reposar, prepararemos la salsa. Para ello únicamente se necesitan licuar finamente todos los ingredientes. Tras 6 u 8 horas, la masa habrá aumentado ligeramente de tamaño y se habrá relajado, pero no te asustes si no crece mucho. Ahora vamos a extender la masa, pero esta masa es extremadamente suave. Ayúdate con harina para estirarla usando solo las manos y procurando no romperla. Usa harina sin miedo, que no la vas a arruinar. Esta pizza es especial porque queda muy delgada, crujiente y con burbujas en las orillas, lo que la hace totalmente distinta a las pizzas americanas. Otro día subimos un videíto para los que les gustan las pizzas de pan esponjosito. Ojo, esta masa se activa mucho más rápido en temporada de calor o en climas cálidos, pero esta masa no queremos que crezca, sino que esté relajada para poder obtener la pizza crujiente que deseamos. Así que un tip: si vives en clima cálido, puedes frenar la fermentación de la masa metiéndola al refrigerador en cualquiera de los pasos de reposo, excepto en el primero, cuando haces tu mezcla inicial. Ahora sí, a preparar las pizzas. Primero le ponemos la salsa de tomate encima a las pizzas, aproximadamente un cucharón, grande. No puede llevar tanta salsa porque si no quedan demasiado aguaditas. Una vez precalentado el horno a 250 grados centígrados, precoceremos las pizzas. Ojo, sin queso. Por alrededor de 10 minutos o hasta que la masa se vea casi cocida. En este punto se vuelve a sacar la pizza para agregarle abundante queso mozzarella. Y la volvemos a meter al horno a 250 grados centígrados con la función del ventilador encendido o en la parte superior de tu horno para que el queso logre derretirse y se dore en las orillas de la pizza por unos 7 u 8 minutos o hasta que esté lo doradita que tú desees.
Estas pizzas se deben hornear de a una por una en los hornos convencionales. Para no desperdiciar calor del horno, usamos una charola que debe estar caliente en todo momento. Deslizamos las pizzas crudas sobre esta charola caliente al meter a hornear. Así no se desperdicia calor calentando una nueva charola cada vez que entre una pizza al horno. De lo contrario, durarán mucho en cocinarse y se resecarán. Se sirven recién sacadas del horno con hojas de albahaca fresca, y aceite de oliva al gusto. También puedes acompañar con jamón serrano, Schwarzwald o prosciutto. Si te gustó el video, porfis dale like, suscríbete al canal y dale click en la campanita. Y déjame tus comentarios.